Vamos a comenzar hoy, año nuevo, tema nuevo, leyes de los gases, estado de agregación de la materia. Es la unidad 3. Los estados de agregación de la materia van a ser las unidades que vienen. Vamos a comenzar con gases, después vamos a tener sólidos y finalmente líquidos y soluciones. Ese pequeño cambio se hizo este semestre, creo que el semestre pasado lo hicieron algunos profesores, yo no. Ya en el aula virtual tienen disponible estas diapositivas, tienen disponible también las clases, tienen grabaciones, tienen ejercicios, tienen vistas. Le doy la bienvenida a todos y bueno, con mucho optimismo y confianza en que nos va a seguir yendo bien. Para la mayoría, ya sus notas están en el sistema. Los que deben evaluaciones, bueno, estamos pendientes. Igual no dejen de escribirme y preguntar. Ya algunos han recuperado evaluaciones, incluso a distancia. Entonces, las leyes de los gases, cuando hablamos de estado de agregación de la materia, hablamos principalmente de tres estados de agregación, que son sólido, líquido y gas, que son las que conocemos en la naturaleza y, sin embargo, podemos ver algunos otros estados como el plasma, que es un gas ionizado. Hay también un sólido o un líquido subenfriado, que también se considera como un quinto estado de la materia. Sin embargo, los principales son tres, que es sólido, líquido y gas. Y ellos son estados físicos y por lo tanto están asociados a cambios físicos de la materia. Dentro de los cambios que podemos observar, tenemos solidificación, que es el cambio de estado de líquido a sólido, y de sólido a líquido fusión, de sólido a gas tenemos sublimación y también podemos tener un estado de deposición de gas a sólido. En el caso de gas a líquido, tenemos licuefacción o condensación también, y de líquido a gas, vaporización. Entonces, ahí vemos los principales cambios de estados de la materia. Los estados de la materia, los estados de la materia, podemos ver incluso aquí al cuarto estado que les dije que se llamaba plasma, que era un gas ionizado. Y podemos ver que se definen como el estado o las fases en las cuales se encuentra la materia. Y lo que difiere del sólido, el líquido del gas van a ser sus propiedades, sus características y sobre todo el comportamiento. Entonces podemos ver que en el sólido es un estado caracterizado por resistencia a cambios de forma y volumen, debido a que los átomos se encuentran muy unidos unos de otros. Por lo general forman estructuras cristalinas, aunque vamos a conseguir sólidos amorfos también. Un ejemplo, vemos el hielo o el agua congelada. En el caso del estado líquido, su principal característica es fluir y adaptarse a la forma de recipiente que lo contiene, debido a que tiene menor cohesión que los sólidos. En este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un sólido hasta que se descompone. Ejemplo, el agua líquida. Yo les voy a dar definiciones cuando veamos líquidos, sólidos y gases, también particulares, otras definiciones además de las que les aparece en pantalla. Y en el caso de los líquidos, por ejemplo, vamos a ver que es un estado de la materia que tiene una superficie de contorno sin forma definida. En el caso del gas, está compuesto por moléculas no unidas, por lo tanto, ella no tiene superficie de contorno, se expande y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tenga forma definida. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un líquido hasta evaporarse, ejemplo el gas. Es importante destacar que los gases son sensibles a los cambios de presión y temperatura. Y el plasma
es un gas constituido por partículas cargadas, es decir, iones libres, y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas. Entonces ponemos ahí un ejemplo de las estrellas. También hay mecheros con plasma, es decir, que alcanzan altas temperaturas. También pueden ver pistolas de corte a base de plasma. Se utiliza también en algunos casos para cortes de piezas finas. También se utiliza el plasma para eh, absorción atómica, para determinar composición química, por ejemplo. Ok. Si tienen alguna pregunta, ya saben, me pueden interrumpir o pueden escribir. Los estados de la materia, vimos que entonces íbamos a tener sólido, líquido y gas. Y en el gas vamos a observar que están estas características, constante movimiento aleatorio. Y la definición que les tengo para gases es la siguiente. Es un estado de agregación de la materia donde las partículas se encuentran separadas entre sí en constante movimiento aleatorio, ocupando el espacio disponible sin superficie de contorno y sensible a los cambios de presión y temperatura. Entonces, como observan en la figura. ¿Cuáles son las principales propiedades de los gases y lo diferencian de los sólidos y de los líquidos? La siguiente. La presión. La presión es una característica del gas que ustedes hasta pueden sentir. ¿Por qué? Porque la presión la ejercen todos los gases sobre la superficie y nosotros también somos una superficie y vamos a sentir esa presión. Entonces los gases tienden a presionar toda la superficie. La difusión es la propiedad de un gas de trasladarse de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gas aromático y lo ponemos en contacto con el aire sirve de superficie para que pueda difundirse las moléculas de otro gas sobre él. Para que exista la difusión debe existir un medio. El gas puede difundir en sólido, líquido o gas, es decir, en cualquier estado de agregación. Y además de eso, en un tiempo y una distancia determinado. Entonces el gas va a sufrir esa difusión o tiene esa propiedad de difundirse. Yo a veces hago el ejemplo del perfume. Cuando nos echamos perfumes o algún aromatizador en el ambiente que se evapora, bueno, la difusión es esa capacidad de que ese aroma pueda difundirse, pueda como transportarse a través de las moléculas del aire y llegar a todo el espacio que los rodea. Eso es la difusión. Densidad es otra propiedad de los gases y la densidad de los gases es baja comparada con los sólidos y con los líquidos. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellas tengan separadas las moléculas hacen que en un mismo volumen, donde puedas tener líquido o donde puedas tener sólido, los gases van a tener moléculas más separadas y por ende, como la densidad es la masa entre el volumen, va a tener menor densidad. La efusión, por eso tienen unos tanquecitos aquí, la efusión es la capacidad que tiene un gas de escaparse por orificios delgados, por válvulas, por los globos que son muy porosos también, por eso inflamos un globo y al otro día quizás está espichado porque el gas tiende a salir del globo por los poros. Si es helio, más rápido, porque el helio es un gas más pequeño. Y la efusión, la velocidad de efusión, es mayor cuando el gas es de menor masa molar, es decir, que sea más pequeño, más liviano también. La compresión, el gas, por ejemplo, si yo tengo este envase y yo este envase lo puedo comprimir
puedo aplicar una fuerza de compresión sobre él se va a comprimir porque hay espacios vacíos. Los gases aceptan fuerzas de compresión. Entonces, esa es otra propiedad que tienen los gases. Y la expansión, que ya lo venimos hablando, que él ocupa el espacio disponible, por lo tanto se expande fácilmente y esa es una propiedad de los gases. Entonces, estas propiedades que les coloco aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las principales propiedades de los gases. ¿Pueden conseguir otras? Sí, pero estas son las principales. Vamos a ver las leyes de los gases. Les voy a explicar cada una de las leyes y se las voy a resumir todas al final. ¿Ok? Bienvenidos los que se están uniendo. Feliz año nuevo para todos y espero verlos pronto. La ley de Boyle-Mariot es la primera. En el laboratorio muchos van a hacer esta práctica y van a demostrar esta ley al igual que la ley de Charles. Básicamente les decía que los gases son comprimibles. Si nosotros tenemos una masa de gas encerrado en un émbolo como este y aplicamos una fuerza de compresión, van a ocurrir dos cosas, que va a disminuir el volumen de ese gas y además que disminuye el volumen del gas, va a aumentar la presión. Fíjense que acá tenemos mayor movimiento, tenemos partículas en un espacio más grande y la presión es menor. Aquí la presión aumenta porque el espacio se reduce. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle-Mariot? Que para una masa determinada de gas, es decir, que tiene que estar cerrado el sistema, a cambios de presión, cambia el volumen indirectamente o viceversa. Se los leo de la siguiente manera. Para una masa determinada de gas, es decir, que tiene que ser un sistema que esté cerrado, los cambios de volumen son inversamente proporcionales a las variaciones de presión. Cuando decimos inversamente proporcionales nos referimos a que al aumentar la presión disminuye el volumen y viceversa. Y esto ocurre si solo si la temperatura es constante. Entonces tiene que haber dos condiciones para que la ley de Boyle se cumpla, que la masa sea la misma y que la temperatura sea la misma también, a temperatura constante. Entonces, vamos a ver, si nosotros graficamos la presión versus el volumen, se van a formar dos puntos y esos dos puntos se van a unir por una curva que se llama isoterma, es una hipérbola o una rama de hipérbola y la temperatura en cada uno de estos puntos es la misma. Entonces, ¿cómo lo unimos? Ya sabemos que la presión 1 es menor, que la presión 2. Aquí está la presión 1, es menor que la presión 2. Y el volumen 2 es este que está acá, es menor que el volumen 1. ¿Okay? Aquí lo veo. Entonces, si nosotros graficamos la presión versus el inverso del volumen, vamos a encontrar una línea recta. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Esta línea recta es igual a una constante y su producto va a ser igual a una constante. Pero cualquiera de estos puntos, la presión por el volumen va a ser igual a la presión por el volumen de la otra condición. Es decir, que el producto de P1 por B1 va a ser igual al producto de P2 por B2, siendo P1 el estado inicial y P2 el estado final. Y esta es la ecuación de Boyle-Mariot. ¿Okay? Aquí tienen un ejemplo o una aplicación de la ley de Boyle-Mariot, que es cuando respiramos. Cuando inhalamos, nuestros pulmones se expanden y cuando exhalamos, nuestros pulmones se contraen. El diafragma, aquí lo vemos también, se contrae, se expande, la cavidad abdominal donde está el diafragma, y
la temperatura corporal es la misma, se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de la ley de Boyle. Es importante destacar que la ley de Boyle se cumple solo para bajas presiones y temperaturas moderadas. A altas presiones o gases de alto masa molar ya no se cumple la ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, si un gas cumple la ley de Boyle-Mariotte, se dice que es un gas ideal. La ley de Charles es otra ley que van a comprobar en el laboratorio. Capaz ven este mes esta práctica, si no la vieron a finales de diciembre. En el caso de la ley de Charles, estaba experimentando con globos aerostáticos y se dieron cuenta que a medida que aumentaba la temperatura, se aumentaba el volumen y se hacía también una línea recta. En este caso son directamente proporcionales, es decir, al aumentar uno aumenta el otro. En principio lo hacían con la temperatura en grados Celsius, pero se dieron cuenta que cuando tú extrapolas esta barra de temperatura, hay una temperatura donde ya no existe el estado gaseoso y se llama el cero absoluto, que es menos 273,15 grados centígrados. Ese cero absoluto se llama 0 Kelvin, LOK, y para nosotros llevar una temperatura de grados centígrados a Kelvin hay que sumar 273,15, que es correspondiente a un valor, viene de la expansión térmica de los gases, que es 1 sobre 273,15. Esa demostración luego se las voy a pasar para que la vean. ¿Por qué se los coloco? Porque solo ocurre esta ecuación que ven acá de volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura final 2, siendo el estado inicial 1, siendo el estado final 2, si solo si esta temperatura está en escala absoluta, es decir, que le tienen que sumar el 273,15 para que se cumpla la ley de Charles. Entonces, ¿qué condiciones debe pasar? Que la presión sea constante en este caso y también que la masa de gas sea determinada. Y la definimos de la siguiente manera. Para una masa determinada de gas, los cambios de volumen son directamente proporcionales a las variaciones de temperatura absoluta a presión constante. Condición: masa fija, presión constante, y al aumentar el volumen aumenta la temperatura y viceversa. Entonces pasa lo contrario que con la ley de Boyle-Mariotte. Existe una ecuación que ya no hablamos de estado final ni estado inicial, sino un estado cualquiera y se llama ecuación de estado. Perdón, la ecuación de estado es igual P por V igual nRT, siendo P la presión del estado donde se encuentre, puede ser P1 o P2, pero si es P1, entonces el volumen también es 1 y la temperatura también es 1. Si es 2, todo es 2. El número de moles serían los moles del gas y R es la constante universal de los gases, que para estas unidades equivale a 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol. Si cambian las unidades, cambia el valor de la constante. Entonces, si la presión la trabajamos en atmósfera, ya que trabajamos con gases ideales, que es a baja presión, el volumen en litros, los moles en mol, la temperatura en Kelvin, entonces el R usaríamos 0,082. De esta ecuación, si nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen y la masa molar es igual a masa sobre número de moles, podemos sustituir en esta ecuación masa sobre volumen y nos quedaría esta aplicación, que la densidad es igual a masa molar por presión sobre la constante universal de los gases R por la temperatura. Entonces, si ustedes hacen ese despeje y pueden sustituir acá, van a encontrar esta ecuación. Eso lo pueden hacer ustedes. ¿Okay? Importante acá,
que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Por ahí tenemos unas láminas donde hablamos de la presión y la temperatura, que luego se las muestro cuando vayamos a hacer ejercicio. Y entonces M es la masa del gas. Entonces, esta ecuación de estado para cualquier estado se puede utilizar. Se dice el gas ideal porque también funciona para bajas presiones y temperaturas moderadas. Ahora, si nosotros combinamos tanto la ley de Boyle como la ley de Charles, nos resulta lo que llamamos la ley combinada. Si unimos las tres leyes, nos va a dar esta expresión. P1 sobre T1 por B1 o P2 por B2 sobre T2. Estado inicial, estado de final. En este caso, se varía tanto la presión como el volumen y la temperatura. Y entonces vamos a tener un estado inicial, un estado final. Siempre recordando que es una masa determinada de gas. ¿Okay? En este caso, se varían las tres condiciones, pero el gas es el mismo. ¿Okay? Fíjense que esta ecuación se asemeja a la ecuación de estado. Si nosotros ponemos los valores de condiciones normales en una de las condiciones, vamos a encontrar esa ecuación, ese valor que les dije de 0,082. Es decir, si yo coloco en la presión una atmósfera el volumen 22,4 litros, que es el volumen en condiciones normales, y la temperatura en condiciones normales sería 0 Kelvin, entonces nos va a dar o 273 Kelvin, 0 grados centígrados, mejor dicho. Nos va a dar el 0,082. ¿Ok? Otra ley que tenemos es la ley de Dalton. Dígame. Dime, Dylan. La ley de combinada cuando comparamos dos estados en los cuales cambia tanto la presión, el volumen y la temperatura. Es decir, cambian los tres. ¿Ok? Sí. ¿Sabes que la ley de Boyle cambia solamente la temperatura es constante? Cambia solo presión y volumen. Para la ley de Charles, la presión es constante, cambia solamente volumen y temperatura. Pero para la ley combinada cambian los tres. ¿Ok? De nada. Ok. La ley de Dalton. En la ley de Dalton se llama la ley de presiones parciales de Dalton. Es decir, se los voy a explicar con esta gráfica a ver si me entienden. Si yo tengo tres gases encerrados en un mismo recipiente, cada gas va a ejercer una presión determinada. La suma de cada una de las presiones de cada gas va a ser igual a la presión total. Eso es lo que dice la ley de Dalton. Entonces, si aquí les tengo un gas en naranja, otro en azul y otro en verde, la presión de cada uno de esos gases individual me va a generar la presión total. Entonces, la presión total va a ser la suma de cada una de esas presiones parciales. Y yo puedo determinar también el porcentaje de partículas que yo tenga de cada uno de esos gases, que sería la fracción molar. La fracción molar es el número de moles de ese gas entre el número de moles totales. Entonces, si por ejemplo yo tengo 25% de este gas, 25% de este gas y 50% de este gas, entonces la presión que va a ejercer cada uno va a ser 25% de la presión total, 25% de la presión total, 50% de la presión total. Es decir, que estas tres ecuaciones se aplican para la ley de presiones parciales de Dalton, siendo la primera la del enunciado y las otras dos tienen que ver con la fracción de gas que tenga y que yo puedo hallar la presión parcial de acuerdo a ese porcentaje si conozco la presión total. Si yo conozco la fracción que hay de cada gas y conozco la presión total, yo puedo determinar la presión parcial de determinado gas, siendo A, B, C, gases cualquiera. ¿Okay? Entonces, esta es muy útil. Esta se utiliza para sistemas de
mezclas de gases. También un sistema cerrado de mezclas de gases. En la siguiente es la ley de Graham y tiene que ver con lo que yo les hablaba de la propiedad de efusión. Yo les decía que si yo tengo un globo de helio, se va a espichar o desinflar más rápido que un globo con aire. ¿Por qué? Porque el helio es más pequeñito que el aire, además que el aire es una mezcla de tres gases, oxígeno, nitrógeno y argón. Entonces, eh, la ley de Graham lo que dice es que la velocidad de fusión de un gas A en relación a la velocidad de fusión de un gas B va a ser inversamente proporcional a su masa, a la raíz cuadrada de su masa molar. ¿Okay? Entonces, la relación es la raíz cuadrada de la masa molar porque me va a dar la velocidad. Entonces, como les decía, si el gas es más pequeño, la velocidad de fusión que le escapa va a ser mayor. Eso es lo que quiere decir, solo que aquí está relacionada con otro gas. Es decir, si comparas un gas A con un gas B, vas a tener una razón de fusión. ¿Okay? Entonces, para que más o menos tengan una idea de la ley de Graham. La ley de Avogadro, que antes era un principio y se ha convertido en ley, y tiene que ver con lo que les decía de las condiciones normales. Yo les decía hace rato que si yo quiero determinar la constante universal de los gases, yo puedo usar estos valores y me va a dar 0,082 aplicando la ley combinada. Porque las condiciones normales de los gases, el número de moles es 1, el volumen 22,4 litros a una atmósfera y 0 grados centígrados, que es igual a 273,15 Kelvin. Es importante destacar que estas son condiciones normales. También vamos a conseguir condiciones estándar. La diferencia en normales y estándar es que la temperatura en condiciones estándar va a ser 25 grados centígrados. Sin embargo, hay libros que en condiciones normales les ponen 25, pero realmente las condiciones normales son 0 grados centígrados igual a 273 Kelvin. Entonces, aquí se las coloco para que lo vean. ¿Por qué se las coloco acá? Porque quien determina estas condiciones es Avogadro. ¿Se acuerdan de Avogadro cuando definimos mol? ¿Qué decía Avogadro? Que un mol era igual a 6,023 átomos, moléculas, partículas, etc. Entonces, básicamente vamos a recordar esa definición donde un mol era igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, en este caso átomos, el hidrógeno porque viene en forma molecular, una molécula, argón porque es un gas inerte y helio también es un gas inerte, viene en forma atómica. Entonces, sea argón, sea una molécula de hidrógeno o sea helio, va a ocupar la misma cantidad y esta cantidad se llama número de Avogadro, que ya lo vamos viendo en estequiometría. ¿Okay? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los gases? Lo siguiente, cuando nosotros tenemos una reacción química, nosotros vimos que si tenemos un mol de moléculas más un mol de moléculas nos da un mol de moléculas o 2 moles de moléculas dependiendo de lo que vaya a ser. 1 más 1 no necesariamente eran 2. ¿Okay? Entonces, en este caso estamos combinando una molécula de hidrógeno, ¿okay? Con una molécula de oxígeno y me van 2 moléculas de HCl. ¿Okay? En este caso. Fíjense que los volúmenes es igual al número de moles, entonces la relación molar. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, con el agua, veíamos que eran 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y daban 2 moléculas de agua. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que estequiométricamente, las moléculas van a cumplir, o el número de moles
la ley de Avogadro. Silencio, teléfono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las relaciones estequiométricas que nosotros usamos las vamos a utilizar también para volúmenes de gases y se aplica por la ley de Avogadro. Y dicho esto, Avogadro encontró una relación entre el volumen y el número de moles. Y pueden ver que son directamente proporcionales también. Entonces, esta ecuación de la ley de Avogadro la pueden utilizar para diferentes volúmenes y diferentes números de moles de un mismo gas. Ojo, de un mismo gas. ¿Ok? Y asimismo pueden utilizar en estequiometría de gases los volúmenes como utilizan los moles para moléculas gaseosas. ¿Por qué? Porque ya vimos que tienen el mismo comportamiento, ¿okay? Debido a la ley de Avogadro. Entonces, y aquí vemos las condiciones de Avogadro. ¿Qué pasó? Que Avogadro determinó que para todos los gases en condiciones normales, un mol cualquiera, es decir, 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas de cualquier sustancia ocupaban 22,4 litros en estado gaseoso. Entonces, esto es la ley de Avogadro, básicamente, lo que ven aquí. Repito, Avogadro encontró y determinó que un mol, es decir, 6,023 átomos o moléculas, equivale a 22,4 litros a una atmósfera y 0 grados centígrados. Esa es la ley de Avogadro. ¿Okay? Es decir, que aquí hay 22,4 litros, aquí hay 22,4 litros y aquí hay 22,4 litros, independientemente que sean átomos y moléculas. En este caso, si es un mol de hidrógeno, va a haber 22,4 litros en condiciones normales. Un mol de cloro va a haber 22,4 litros en condiciones normales. Y aquí va a haber el doble. 22,4 por 2, 44,8 litros. ¿Ok? A eso se refiere Avogadro. Entonces ya lo iremos viendo en los ejercicios. ¿Ok? Gases reales. Yo les decía que para que un gas tenga comportamiento ideal, ese gas va a tener que cumplir con la ley de Charles y la ley de Boyle. Cuando el gas ya no es ideal, él se aleja de la idealidad. Para que un gas sea ideal, la relación de P por V entre RT tiene que ser cercana a 1. Cuando es cercana a 1, el gas es ideal, pero cuando ya se aleja de 1, deja de ser ideal. Aquí vemos el caso del agua a 0 grados centígrados, el metano a 200 grados centígrados, el metano a 0 grados centígrados, y vemos el CO2. Ya. Sí, vamos a repetir la clase a las 7. Lo que pasa es que comencé un poquito tarde, pero va a ser corta, ya vamos a terminar. Nos quedan 4 laminitas. Sí, la misma clase la repetimos a las 7, para los que no puedan entrar a esta hora. Entonces, aquí vuelvo con la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿qué va a pasar con los gases ideales? Los gases ideales, los gases ideales no tenían esta relación. Fíjense que a la presión se le está sumando este valor y al volumen se le está restando este valor. Esta A que ven acá y esta B que ven acá son unos valores que tienen que ver con lo que no consideramos. Saben que yo les dije que el gas él está en constante movimiento y él choca con las paredes de los recipientes. Entonces, esto tiene que ver con la interacción y esa A depende del gas, tiene un valor. Y la B tiene que ver con el volumen del gas, porque una cosa es el volumen del recipiente y otra el volumen del gas.
Entonces, tiene que ver con esa variación que no estamos tomando en cuenta. En los gases ideales, el volumen del gas es igual al recipiente que lo contiene y lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Entonces, pero cuando veamos gases reales o apliquemos la ecuación de Van der Waals, esta se llama ecuación de Van der Waals, vamos a ver que tenemos que agregarle este término y este término. Y la ecuación del gas ideal queda modificada de esta manera. Solo para gases reales. Ojo, el problema les tienen que decir que trabajen con ellas si es que van a trabajar con ellas. Si no, se usa gas ideal. Si despejamos la presión, aquí les tengo ya el despeje para que no se equivoquen ni lo hagan mal. Entonces lo que hice es que este término pasa dividiendo y este término pasa restando. Y entonces queda despejada la presión. Eso es para, en el caso que le pregunten presión, aquí tienen la opción. Aquí hay algunos valores de A y B. Pueden destacar que mientras más pequeños los gases, el valor es más pequeño, es decir, que las interacciones moleculares son menos y el volumen también es más insignificante. Entonces ahí pueden ver los valores de A y B. ¿Okay? Aquí tenemos algunas diferencias entre gas real y gas ideal. Fíjense lo que les hablamos de las interacciones que no son tomadas en cuenta en gases ideales. Lo que les hablaba de que en gas ideal esta relación es prácticamente 1 o cercano a 1. En caso de los gases reales es mayor que 1 o mucho menor que 1. Yo les hablaba de que ideales a temperaturas moderadas, porque cuando la temperatura es muy baja, se pierde ya también la idealidad. Entonces aquí vemos algunos ejemplos y con respecto a la temperatura, cómo va variando. Es importante también destacar que a la medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética del gas. Entonces, si la temperatura también es muy alta, se pierde la idealidad. Entonces, por eso les hablo de temperaturas moderadas. ¿Okay? Entonces, ahí ven y tienen de dónde está tomada la... Y les hago un resumen completo de todas las leyes, las ecuaciones y las condiciones. Por ejemplo, la ley de Boyle, las condiciones temperatura y número de moles constantes, que yo les decía masa constante, pues cuando hablo de moles o masa me estoy refiriendo a lo mismo. Charles, presión y número de moles constantes, sí, masa constante. El gas ideal es para un estado, ya sea inicial o final. La ley combinada para dos estados. El Dalton, igual condiciones para una mezcla de gases. La de Graham para dos gases, A y B cualquiera. Avogadro para temperatura y presión constante de un gas también cualquiera. Y Van der Waals, que es el estado real. Entonces aquí tenemos la ecuación de Van der Waals. Vamos a revisar aquí la ecuación. A ver. Ok. Y aquí tienen la leyenda. Ahí ves son gases cualquiera. Uno es estado inicial, dos estados final. La temperatura en Kelvin, acuérdense que hay que sumarle 273 o 273,15 a grados centígrados o grados Celsius. La presión atmósfera, volumen en litros. Aquí tenemos la constante de los gases, tenemos Kelvin, masa molar, moles, velocidad por la velocidad de fusión. A, B son los constantes de los gases reales y X es la fracción molar. Entonces, eso es la parte teórica de gases. Quedaría pendiente ejercicios y hablarles un poquito más de lo que son las unidades, que no sé si las tengo aquí, clase 9. A ver si está acá para...
¿Alguna pregunta? Sí, es eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vieron que es sencillo. Para gases va a ser importante aplicar las ecuaciones, saberse las condiciones. Puede tener.